Bueno, bienvenidos a esta videoclase que vamos a tratar de concentrar los contenidos que nos aporta Gilles Ferry en el capítulo 2, en el texto El trayecto de la formación. Gilles Ferry es un pedagogo que tiene una sólida formación en lo que es el psicosocioanálisis, y es uno de los que ha instaurado el camino de lo que es las ciencias de la educación en Francia. A partir de su trayectoria es posible identificar algunas investigaciones que han hecho a la psicosociología y a la formación, desde la perspectiva de la psicosociología, un camino que es sumamente importante para la formación de los formadores. En esta oportunidad yo les traigo la posibilidad de poder acceder a algunas ideas que él plantea en este texto. Si bien él hace una extensa revisión de la evolución que se va planteando respecto de la conformación y de la estructuración de esta noción de formación a partir de una revisión de los planes de estudios y de las distintas reformas en Francia, a nosotros más nos interesa ver cómo opera o cómo aparece esta noción de formación, muy fuertemente vinculada a ciertas construcciones sociales. Entonces, en este sentido, les voy a presentar la pantalla para que ustedes puedan acceder a algunas ideas. Dentro de lo que es la dimensión, esta unidad 2, vamos a acceder a lo que es la dimensión epistemológica en la formación, y vamos a ver a dos autores. En esta oportunidad, como ya les dije, vamos a ver los aportes de Gilles Ferry. Y en este sentido, vamos a tomar el texto El trayecto de la formación, que es un texto un poquito viejito, ¿sí? Pero que de algún modo establece algunos parámetros para poder posicionarnos desde la psicosociología, para poder comprender a qué hacemos referencia cuando hablamos de formación. Vamos a tomar específicamente el capítulo 2, que es la tarea de formarse. En este sentido, Gilles Ferry hace referencia a que formarse va a ser un trabajo, una tarea, que es un trabajo que hace el que se está formando sobre sí mismo. ¿A partir de qué? A partir de ciertas ideas acerca de aquello que es lo imaginado, aquello que es deseado por ese sujeto y que de algún modo es perseguido. Y que esta formación solo es posible realizarse a través de determinados medios, ¿sí? Estos medios pueden ser ofrecidos desde el contexto o puede uno mismo empezar a buscarlos. ¿Qué significa esto? Que nosotros, por ejemplo, en la formación inicial, hay un plan de estudios que a ustedes se les ofrece y que ustedes lo toman para poder convertirse en profesores de educación física. Sin embargo, cuando uno dice, bueno, uno mismo busca esa formación, elige, por ejemplo, en la formación continua, por ejemplo, en qué especializarse, o cuáles son esos deseos de incursionar, ¿sí? Sobre qué rama, o qué disciplina, o qué corriente dentro de lo que es el campo, en este caso, de la educación física. Entonces, a eso se referencia con que esta tarea que implica formarse va más allá de la simple absorción de contenidos, sino que tiene que ver con un deseo propio del sujeto, de una transformación personal. Y en tanto esto abarca lo psicosociológico, nosotros acá nos vamos a encontrar con un dilema que es muy difícil de resolver, con una cierta contradicción que es muy difícil de abordar, ¿sí? Y entonces es importante contemplarla en esa complejidad, que tiene que ver con la formación de lo personal versus lo social. Y en realidad el sujeto es esa contradicción. Entonces, no es que solo se forma en lo personal, en aquellos aspectos personales, sino que también se forma en aquellos aspectos desde esa complejidad social. Y en este camino, el autor hace referencia a qué significa la formación de los enseñantes, es decir, de aquellos sujetos que van a estar en situación de enseñar, ¿sí? Lo que nosotros entendemos por estos docentes.
los entes formadores, ¿sí? Entonces dice que esto es una problemática muy fuerte dentro de lo que es la formación. ¿Qué características adquiere esta formación? Es una problemática que se encuentra de algún modo fuera de lo que implica la enseñanza. Muchas veces aparece contra ella. Si nos ponemos a pensar cuando hay redefinición de los planes de estudios, siempre se hace referencia a qué profesional estamos queriendo formar. Y entonces muchas veces por determinadas decisiones quedan por fuera algunas concepciones acerca del contexto y demás. Entonces, muchas veces esta construcción que es problemática se encuentra fuera del mundo de la enseñanza. Entonces, ¿qué significa formación para Ferri? Bueno, la palabra formación va a implicar muchísimas actividades, como ya lo dijo, en esta contradicción existente entre lo individual, lo personal, este desarrollo personal y este desarrollo social, aparecen múltiples actividades. Es decir, nosotros como sujetos nos estamos formando en diferentes situaciones y a través de diferentes experiencias de nuestra vida. Muchas veces no somos conscientes de eso, entonces no adquiere esta connotación de formación. Entonces, ¿qué es lo que hace a esta formación? Y en este sentido, Ferri retoma uno de los aportes muy interesantes de CAES, que también ha hecho un cierto investigaciones e intervenciones en lo que es la formación. Y él retoma un aspecto, una noción que tiene que ver con la fantasmática de la formación, y que esta fantasmática que tiene que ver con esta imagen, con esta representación, de algún modo está actuando en el deseo que tienen todos los enseñantes y todos los educadores. Y también, ¿por qué no?, todos los formadores. A veces tiene que ver con determinadas concepciones acerca de la formación. Esta idea de ser esa madre nutricia, ¿sí?, transmitir todos los conocimientos, entendiendo esto, por ejemplo, con la clásica imagen de que la maestra es la segunda mamá, y entonces nosotros nos encontramos con todos estos deseos de poder acompañar, ¿sí?, de poder nutrir a esos niños, a esos jóvenes, a esos adultos, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es la búsqueda de esa formación, actúan estas fantasmáticas, de las cuales se vale Ferri retomando acá esto. En este texto nosotros lo que vamos a ver es una reconstrucción histórica de aquellas reformas que han ido siendo el carril para poder comprender por qué la formación adquiere determinadas características en Francia. Más allá de eso, lo que a nosotros nos va a interesar, más allá de las reformas ocurridas en Francia, nos van a interesar estas cuestiones sobre cuáles fueron esas problemáticas. Y esas problemáticas, de algún modo, Ferri las sintetiza, por ejemplo, en cómo aparece la redefinición de objetivos de la formación, es decir, ¿para qué estamos formando? ¿A quiénes estamos formando? ¿Cuál es esa función que va a cumplir ese enseñante? Mirar, por ejemplo, la articulación entre lo que es la formación inicial y las posibilidades de hacer un seguimiento en la formación continua, de acompañar esas decisiones de poder, de que no quede trunca esta idea de que solamente nos formamos con la formación inicial y ahí se terminó nuestras posibilidades de continuar formándonos. Luego también aparece esta idea de equilibrar lo que es la formación científica, entendida como esta formación académica, y esta formación profesional, que tiene que ver con las cuestiones pedagógicas. Entonces, hay determinadas problemáticas que han ido generando un camino para poder darle a la noción de formación un sentido. Cuando hablamos de esto, después lo vamos a ver Arduano, que hace referencia a cuál es el sentido cuando utilizamos el lenguaje. Y dentro de lo que es la formación, Ferri hace referencia a tres posibilidades que, digamos, orientan esta idea de formación y que hacen a esta noción de formación. Y es entender la formación como una función social
¿En cuanto a qué? En cuanto a la transmisión del saber. Es decir, somos docentes, somos enseñantes que buscamos transmitir un saber hacer, un saber ser, que en definitiva somos esa persona que transmite. Y de algún modo, con todo esto se transmite una ideología de que, de cierto... de algún modo, una formación vinculada fundamentalmente con un sentido de automatización, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta transmisión de saber implica una transmisión de aquellos saberes de lo que es la práctica en sí de la enseñanza. Transmitir estas prácticas, ahí está, a transmitir estas prácticas, lo que va a implicar es justamente asegurarnos de que nuestros aprendices puedan apropiarse de estos saberes. Entonces garantizamos, de algún modo, con esta transmisión del saber, una formación de calidad. Por otro lado, la podemos entender como una formación vinculada al proceso de desarrollo y de estructuración de la persona. Y en este sentido aparece la idea de el desarrollo del sujeto en su integralidad, de aquellos aspectos que hacen a una maduración interna del sujeto y que de algún modo le brinda posibilidades de aprendizaje. Entonces, vamos a acompañar esta formación en tanto entendemos que la formación implica una transformación personal. Y por otro lado, vamos a encontrar a la idea de la formación entendida como una institución. ¿Por qué hace referencia a una institución? Y hace referencia a una institución porque la institución es un dispositivo organizacional, ¿sí? Piensen ustedes que cuando hablamos de plan de estudio, lo ubicamos con ciertas normas, ciertas reglas, en una organización concreta, ¿sí? El IESEF, el ministerio, pero es una organización concreta, que tiene un modo regular, los tiempos, los espacios, las secuencias, los contenidos, ¿sí? Entonces, cuando hace referencia a que aparece esta institución, entender la formación como una institución, hace referencia a esos dispositivos organizacionales. Pero también hace referencia a la idea de práctica, ¿sí? La formación implica una práctica profesional, pero una práctica profesional que está regulada, que está regida por determinados parámetros, por determinadas normas. Entonces entendemos a la práctica de la enseñanza o a la práctica de la formación como un conjunto de ciertas reglas y normas de comportamiento que es importante que el aprendiz lo adquiera. Cuando Ferri hace referencia a esta formación, en este sentido en donde podemos ver esta idea de función social, esta idea de desarrollo personal, pero también esta idea de formación como institución, va a hacer referencia a que existen determinadas nociones que se van construyendo y conformando, y que de algún modo va dando modos de entender a la formación que comienzan a instalarse dentro de lo que es el proceso de formación de los sujetos en el nivel de la formación inicial, pero también con ciertas cuestiones ideológicas en la formación continua. Entonces, vuelve otra vez él a la noción de formación y dice, ¿qué entiendo por formación? Por formación voy a entender un proceso de desarrollo individual, ¿sí? Tendiente, y es individual porque implica una transformación de uno mismo, ¿sí? Entonces, es un proceso de desarrollo individual tendiente a adquirir o perfeccionar determinadas capacidades. Y en este sentido va a hacer referencia a tres posibles nociones de formación, ¿sí? Una noción vinculada a esta idea de doble formación. Esta idea de que enseñar va a implicar, por un lado, una formación científica, ¿sí? Una formación vinculada a ciertos saberes necesarios, ¿sí? Ciertos saberes, por ejemplo, vinculados al desarrollo disciplinar, ¿sí? Pero también implica una formación profesional, pedagógica, ¿por qué? Porque la formación va a apuntar a la formación de formadores. Entonces, vamos a apuntar a la enseñanza. Entonces, va a ser necesaria esta vinculación con estas características de la formación profesional, vinculada al desarrollo de competencias y de capacidades pedagógicas, ¿sí? Y entonces,
este tipo de formación doble va a estar marcada por una bipolaridad. ¿Sí? Entonces podemos ir de un extremo a otro. Encontrar el equilibrio sería lo ideal. Pero en tanto exista esta noción de versus, ¿sí? De cierta tensión, nos vamos a encontrar con un ida y vuelta entre estos extremos. Entonces, las preguntas que van a orientar a tomar decisiones respecto de esta formación doble va a tener que ver en cuanto a que se van a priorizar lo que tiene que ver con la instrucción de lo disciplinar, la adquisición de determinadas competencias, o se va a priorizar aquello que hace referencia a lo pedagógico. Un plan de estudio, un proyecto formativo, va a estar digamos, en esta tensión, en esta toma de decisiones. Entonces, por otro lado, la pregunta también podría ser, bueno, ¿vamos a formar especialistas? Es decir, esta idea de maestros especializados en un área, formadores especializados o docentes especializados en un área, en una disciplina, o vamos a pensar en la polivalencia. Y esto es especialmente, por ejemplo, para la formación de maestros, ¿sí? En donde en algunos casos podemos ver que se forman exclusivamente en lo que es la disciplina, la matemática, la educación física, y en otros casos podemos ver que hay una concepción un poco más amplia y polivalente, donde el maestro comienza a formarse para para el desempeño en varias áreas. Entonces, la formación implica, desde el punto de vista de las instituciones, pensar en estas tomas de decisiones. Por otro lado, la formación profesional, este modelo de formación profesional, entender la formación como formación profesional, implica darle a la docencia un estatus que sería como similar a las profesiones liberales. Sin embargo, la docencia, la enseñanza, no goza de esas características. Y no goza de estas características y entonces su estatus se encuentra poco definido. Hay algunas problematizaciones que se hacen acerca de su profesionalización, sin embargo, siempre se está en esta situación de discusión. Otro de los aspectos tiene que ver con que el docente realiza un oficio que no, en cada situación regresa a la persona, es decir, regresa a ese sujeto que está formando, pero también a sí mismo. Entonces, en un nivel institucional, su tarea, su desarrollo, su función, ¿sí? En tanto rol, su papel como docente, muchas veces se encuentra en una situación de cierta inseguridad. Se carece por esta cuestión de no estar totalmente definido este estatus de su profesión, carece de cierta autonomía, entonces se mantiene en una situación de inseguridad y en algún punto de cierta infantilización, porque siempre está con ciertas características vinculadas a las normas institucionales, ministeriales, ¿sí? O sea, pensamos en este tipo de cuestiones. Goza de muy poca autonomía en este sentido. Y entonces dice el autor que en esta noción de formación, en tanto formación profesional, se confunde muchas veces este rol, ¿sí? este rol social que desempeña, en tanto es un enseñante y desempeña digamos, una actividad laboral, con ciertos aspectos personales. Esto es un poco lo que podríamos decir que está en este dilema de la vocación versus el trabajo, ¿sí? Entonces aparece esta cuestión nuevamente, estas tensiones entre estos aspectos. Y por último, hace referencia a la formación de formadores, ¿sí? Entender que cada vez que nosotros tomamos decisiones respecto de un proyecto, respecto de un plan de estudio, siempre lo estamos haciendo con una concepción ideológica, y que ese modelo pedagógico que nosotros tomamos se convierte y se impone, dice él, en un modelo de referencia. Y esto tiene que ver con esta noción de referencia que de algún modo marca, ¿sí? Y de algún modo modela la forma en que se tienen que formar. Entonces, esto va en contra de lo que
busca la formación que tiene que ver con este desarrollo individual, porque en este sentido un modelo de referencia de algún modo nos da ciertas pautas que dentro de lo que es el modelo del desarrollo individual implica un forzamiento para poder entrar en esas pautas, ¿sí? Para poder tomar esas pautas. Entonces, en definitiva, si bien la formación de formadores busca formar sujetos críticos y autónomos, muchas veces esa formación, ese modelo de referencia puede obstaculizar este proceso. Entonces, dentro de lo que implica la formación de formadores, el autor nos muestra que existen tensiones que van a dar cuenta en cuanto a que la formación es un objeto de estudio, pero en donde el sujeto está muy fuertemente implicado en el posicionamiento de reflexión y de compromiso con su tarea, pero a través también con la vivencia cotidiana. Es decir, los docentes se desempeñan en instituciones en las que de algún modo fueron o tuvieron determinadas vivencias y experiencias. Y muchas veces estas vivencias y experiencias operan obstaculizando, facilitando determinadas reflexiones. No pasa lo mismo con otras profesiones, porque, bueno, tienen otras características, pero entonces se observa que estas tensiones tienen que ver también con poner como objeto de reflexión esas vivencias, pero es muy difícil para el docente. ¿Sí? Todos hemos pasado por las instituciones educativas y hemos sido escolarizados dentro de instituciones. Y en este sentido, esas vivencias y esas experiencias se convierten en parte de nuestra biografía personal. Cuando asistimos a las instituciones en calidad o desempeñando el rol de docentes, volvemos a esas instituciones y muchas veces se reactivan esas vivencias, ¿sí? Y por otro lado, la formación de formadores lo que busca es encontrar y elucidar ciertas modalidades y juegos que aparecen en esta formación. Esto que veíamos acerca de estas experiencias y estas vivencias, tienen que ver con estas experiencias pueden reactivar determinados modos de concebir las instituciones. Si nosotros hemos sido escolarizados en una escuela X, y vamos como docentes a esa escuela X, de algún modo participamos de tener una historia con esto, y entonces esa historia muchas veces puede estar obstaculizando nuevos modos de comprender la situación real en la que se desarrolla la formación en sí. Entonces, lo que plantea el autor es que la formación lo que encuentra dentro de estos procesos es dilemas, ¿sí?, organizacionales, que tienen que ver con esto, con esta posibilidad de que el docente o el enseñante ha estado vivenciando en esos espacios esta experiencia escolar, y a la vez se tiene que desempeñar en estas experiencias, en estas instituciones, con un rol totalmente diferente con el que las vivió anteriormente. Entonces, en este sentido es muy interesante poder ver cómo la formación adquiere cada vez mayor complejidad y cómo su noción y su sentido se va complejizando a medida que vamos comprendiendo estos procesos que pueden estar reactualizándose en nosotros cuando entramos a las instituciones, cuando tomamos decisiones respecto de qué tipo de formación nos gustaría encarar para nuestra vida, y muchas veces en qué lugar nos posicionamos en tanto somos sujetos un poco más infantilizados y vulnerables ante determinadas experiencias formativas. Y en este sentido, bueno, hasta aquí vemos lo que el autor nos aporta dentro de este capítulo, que es muy interesante, es toda una recopilación de sus ideas, pero que en este sentido nosotros vamos a centrar nuestra mirada en aquellos aspectos que hacen a esta noción de formación y de alguna manera esta concepción acerca de la formación como una transformación. Bueno, les agradezco que hayan prestado atención.